Bien, hermano, vamos a entrar en esta parte del mensaje. Y conforme nosotros quedamos hace 8 días que les propuse que siguiéramos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, puesto que el año pasado, como en el mes de septiembre, terminamos la primera, tocamos otros temas y vamos a volver a terminar. Lo dije hace 8 días, no hay primera sin segunda. Entonces esta es la segunda de Timoteo, y que tiene ricas enseñanzas, ¿no? Porque es la carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, su hijo espiritual Timoteo, que también era pastor, joven, dicen algunos historiadores. Bueno, el apóstol Pablo escribía en algunas cartas y nos decía a nosotros los cristianos: todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Todo lo que yo haga, debo de hacerlo para la gloria de Dios. Si como, para la gloria de Dios. Es decir, le estoy dando gracias a Dios, Señor, muchas gracias. En mi trabajo, hago mi trabajo para la gloria de Dios. No tanto por lo que gano o porque me vean que soy buen trabajador, lo hago para la gloria de Dios. En mi matrimonio me comporto lo mejor para la gloria de Dios. Trato de hacer lo mejor para la gloria de Dios. Eso es hacerlo todo para la gloria de Dios. Y también entonces Pablo, que ha sido uno de los grandes apóstoles, también él hacía un ruego a la iglesia en 1 Corintios 4:16, muy rápido porque ya vamos a Timoteo. 1 Corintios 4:16, después de él haber hablado tantas cosas que tenía que hablar sobre su ministerio y cómo él había sufrido, cómo había padecido hambre, desnudez, persecución, trabajos y todo esto, él dice en el 16: por tanto os ruego que me imitéis. Lo que está diciendo aquí Pablo es que sigamos su ejemplo. Así como él pagó el precio, nosotros también tenemos que hacerlo y tenemos que imitarlo, seguir ese ejemplo que él nos da en sus cartas. Y aunque él nos da ejemplo de cómo deben ser los líderes de la iglesia, cómo es que debe funcionar la iglesia, pues también cómo es que debemos vivir cada uno de los miembros de la iglesia, ¿no? Lo que dice la Biblia, algunas cosas son para los pastores, pero otras cosas son para todo el mundo. De manera que aquí, yendo a la segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a trabajar hoy desde el versículo 3, algunos 2 versículos, y la idea no es correr, sino saber correr. En estos versículos entonces el apóstol dice que nosotros debemos vivir primero sirviendo con limpia conciencia. Leamos el versículo 3, dice él aquí: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Ese es el testimonio del apóstol. Le da gracias porque él ha entregado su vida al Señor, pero sirve a Dios desde sus mayores. ¿Eso qué significa? Desde mis mayores. Está hablando de sus antepasados. Los antepasados de Pablo eran judíos. Él también era judío. Fue educado como judío. Probablemente fue a la sinagoga y aprendió a leer y a escribir y todo eso como judío. Y él mostró un celo religioso tremendo por su religión, ¿no? Era celoso, fanático de su religión, hasta el punto que llegó a perseguir a los cristianos.
porque él pensaba que eso era lo correcto. Entonces él llegó a decir, yo perseguí a estos cristianos porque ellos no son de mi religión, la religión verdadera es la mía, la judía, es la verdadera, y estos que se llaman cristianos, ¿de dónde aparecieron? Y los persiguió, pensando que era lo correcto. Ahora, después de su conversión, él dijo lo siguiente, dijo, no, yo todo lo que hice lo hice por ignorancia, estando en la incredulidad. ¿No? Y luego entonces él por eso dice aquí en esta carta, en su saludo a su hijo Timoteo, le dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, desde mis antepasados, con limpia conciencia. ¿No? Ahora, la palabra de Dios nos dice que debido a que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, por eso nos diferenciamos de los animales. Los animales también los creó Dios, pero no a imagen ni semejanza de Él. El único fue el hombre, según encontramos en Génesis. Entonces nosotros tenemos, por esa razón, una conciencia moral. ¿Qué es eso? ¿Qué es la conciencia moral? Es esa capacidad que tenemos los seres humanos de distinguir el bien del mal, de tomar decisiones o buenas o malas, porque también somos agentes morales libres. Dios nos ha hecho así libres. Y si uno rápidamente mira allá en Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, Génesis capítulo 1, versículo 26, está la creación. Génesis 1, 26. Cuando Dios creó todas las cosas y llegó el momento de crear el hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio el poder de administrar esa creación, ¿no? Pero esto de tener una conciencia moral con la cual Dios nos ha creado implica también que somos responsables de nuestras decisiones. La conciencia es la que nos dice si lo que hacemos estuvo mal o estuvo bien. Esa se llama la conciencia moral. Cuando uno hace cierto acto y uno dice, no, yo creo que no, estuvo mal y estuvo bien. Así nos creó Dios, con esa capacidad de entender esto. Ahora, debido al pecado, esa conciencia se dañó. Y es por esa razón que algunos ya perdieron la conciencia, ¿no es cierto? Y entonces ya no diferencian entre lo bueno y lo malo, debido al pecado. El pecado ha trastocado sus valores. Y entonces andan confundidos, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Eso lo dijo el profeta Isaías. Y por esa misma razón Pablo enseñó también ahí en Primera de Timoteo, no en la segunda sino atrás en la primera carta, en el capítulo 1 versículo 15, él dijo algo. Primera de Timoteo, no, estoy equivocado hermano, es Tito. Después de la primera y segunda carta de Timoteo está Tito. Tito capítulo 1 versículo 15. Mira lo que dice aquí el apóstol por ese problema del pecado. Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dio una conciencia moral que nos ayuda a darnos cuenta cuando hacemos lo malo y cuando hacemos lo bueno. Es como un juez que nos condena. Pero el pecado dañó esa conciencia en los seres humanos. Y aquí en Tito 1:15 dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros.
mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿no? Entonces todo el mundo dice que conoce a Dios, pero todo el mundo hace lo contrario. Y no hay valores porque lo han trastocado debido al pecado. Cuando la gente hace eso, ya no tiene conciencia moral y pervierte sus valores, eso es una muestra de la degradación moral de una sociedad. Y nosotros estamos así. Lo que hablábamos hace un momento de las islas, ¿verdad? Cómo se va degradando moralmente una sociedad. Ya no hay conciencia de pecado, entonces roban, matan, violan, bueno, de todo. En las noticias se están mencionando frecuentemente las atrocidades que hacen algunos criminales. Ya casi no hay noticia donde uno no escuche cosas. Y estos criminales no tienen el mínimo sentido de remordimiento por sus crímenes. Pero la palabra de Dios dice que Cristo vino a eso precisamente. Cuando un criminal de estos se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo como su Salvador, o nosotros cuando nos hemos arrepentido y lo hemos recibido a Él como nuestro Salvador, pues Dios nos limpia de todo pecado. Y esa conciencia se recupera. Y volvemos otra vez a pensar adecuadamente, razonablemente. Volvemos a tener conciencia moral. Y por eso es que Pablo dice aquí, en la carta que estamos leyendo, él decía: yo sirvo al Señor desde mis antepasados con limpia conciencia. Es decir, Pablo ahora tuvo una conciencia del pecado. Sabía exactamente que él había hecho lo malo. Ya no pecaba tan libremente, ahora lo pensaba 2 veces para pecar, porque tenía una limpia conciencia. Nosotros tenemos que tener una limpia conciencia si queremos servir a Dios y hacerlo como dice Pablo: sigan mi ejemplo. Una segunda cosa que se menciona aquí, hermano, es que nosotros debemos vivir primero sirviendo con limpia conciencia a Dios. Segundo, debemos vivir orando por los líderes de la iglesia y por todos en general. Sigamos leyendo allá en el versículo, ahora donde estamos en 2 de Timoteo capítulo 1, en el versículo 3, volvamos otra vez. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Entonces, en esta carta Pablo le dice a Timoteo: yo oro por ti, me acuerdo de ti, porque yo realmente tengo deseo, yo lo amo en Cristo, quiero verte, y por eso hasta ahora, porque Dios bendiga a ese hermano que es un pastor y un hijo espiritual, ¿verdad? Pero él dice aquí lo siguiente, dice que sus oraciones, pues ¿cómo son sus oraciones? Sus oraciones son sinceras, deben ser el producto de un interés genuino por el otro. Cuando yo me acuerdo de alguien en la iglesia, si a mí me interesa ese hermano y esa persona, pues yo siento, y está atravesando alguna dificultad, pues yo siento dolor tan por el hermano, siento el deseo de orar por él y ojalá pudiera ayudarlo, y oro por él. Eso era lo que estaba diciendo Pablo por Timoteo y por las iglesias permanentemente. Pero una oración sincera, de un genuino interés.
Y esto es algo muy serio, porque el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, vamos más adelante donde estamos, hay 3 cartas del apóstol Juan, ¿no es cierto? La primera, en el capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. ¿Listo? Bueno, mire lo que dice Juan, que también apoya lo que estoy diciendo acá. Dice Juan lo siguiente, dice: si alguno viera a su hermano en la iglesia, ¿verdad? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea que hay un pecado que es de muerte y uno que no es de muerte. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Eso es muy interesante y algo muy serio. Y lo que está diciendo Juan es lo siguiente: si aquí en la iglesia un miembro se da cuenta de que un hermano está cayendo en pecado, ¿no?, debe orar por él. Pero él dice que ojalá no sea un pecado de muerte, porque él no está pensando aquí no está pensando en la muerte física, está pensando en la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es cuando uno está separado de Dios, no le importa a Dios, no le importa la iglesia, menos la Biblia, nada, no me importa, yo no quiero, no necesito. Quien piensa así está muerto espiritualmente, dice la Biblia. No tiene el Espíritu Santo, no tiene a Cristo. Entonces, si una persona comete un pecado de muerte, aquí está diciendo que está peligrando sobre su muerte espiritual. ¿Y cuál es ese pecado entonces? El que acabo de decir: cuando se rechaza a Cristo, cuando no nos importa Dios, cuando no nos importa el prójimo, no nos importa nada. Hemos apostatado de la fe. Una persona que apostata de la fe y deja la comunidad cristiana, lo que está demostrando es que realmente no pertenecía verdaderamente a la iglesia. Ese es un pecado de muerte. Cuando una persona no se quiere arrepentir y no quiere enmendar su vida y corregirse, es un pecado de muerte. Y por eso ahí en el mismo Primera de Juan, en la segunda carta de Juan, dice en el versículo 19, un momentico, ¿cómo es? 2:19, Primera de Juan 2:19, dice lo siguiente, hablando de estas personas que apostatan de la fe, de estas personas que empiezan a negar a Dios y se retiran y empiezan a pecar de esa manera tan terrible y finalmente abandonan. Dice aquí: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, porque se convirtió en una persona engañadora. Ahora, cualquier persona puede cometer un pecado, ¿verdad? La mayoría de pecados no lo van a llevar a la muerte espiritual. Cuando esos pecados no son así de graves, dice aquí que tenemos que como iglesia orar. Y si usted ve que un hermano está pecando, debe orar por él. Y si puede hablar con él para ayudarlo a que enderece su vida mucho mejor. Pero inicialmente está diciendo: oremos porque Dios le dará vida. Es decir, Dios va a perdonar su pecado, lo va a conducir al arrepentimiento y lo va a traer nuevamente a la comunión de la iglesia. A esos hermanos.
no a los que han cometido el pecado de muerte, del cual hemos hablado. ¿Y cuál es el asunto? Que en la iglesia, por lo que nosotros leemos acá, de acerca de lo que dice Juan, habían unos falsos maestros. Y Juan se opone a ellos. Y por eso dice que ellos salieron de la iglesia porque no eran de la iglesia, son del mundo. Ahí nuevamente en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 5, él habla de estas personas. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces Juan rechazó todos esos creyentes falsos que perturbaban la iglesia, que no amaban realmente la iglesia, ¿no? Y tan duro es aquí el apóstol que dice, y también dice él, que no oren por ellos. Si cometió el pecado de muerte, no ore por ellos. Y cuando uno lee eso, uno dice, pero entonces, ¿será que no tiene amor? No, aquí lo está diciendo el apóstol. Si alguien comete un pecado que no es de muerte, es decir, no está rechazando completamente, no está apostatando de la fe, no está negando la fe, sino es otro tipo de pecado, ore que Dios lo va a ayudar y lo va a restaurar. Pero si es una persona que rechaza completamente y no se quiere arrepentir, no ore por él. Y esto es bueno porque estamos diciendo que el apóstol Pablo recomienda que debemos orar en la iglesia por nuestros hermanos y no andar en otras cosas. Y debemos orar sin cesar. Las oraciones del apóstol Pablo no eran oraciones esporádicas, de vez en cuando se acordaba. No, él oraba sin cesar, permanentemente. Cuando uno no ora por la iglesia y por los hermanos, eso demuestra que uno poco ama a la iglesia y poco le interesa la iglesia. Y entonces lo único que uno hace es ir los domingos al culto, pero realmente no está involucrado, no está compenetrado, no está dentro de la familia, no está interesado por sus hermanos en la fe. Y tenemos que tener cuidado con eso. De manera, hermanos, que ¿cuál es el asunto? Los miércoles aquí en la iglesia hemos tenido buenas reuniones de oración, a pesar de que lo estamos haciendo de manera virtual. Hemos llegado a tener 20 personas y tal vez más a veces. Los demás hermanos que no se han unido, si no quieren hacerlo, igual tienen la responsabilidad de orar por la iglesia. Tienen que orar por la iglesia. Tienen que orar por sus hermanos, ¿verdad? Por esa razón, hermanos, yo creo que debemos orar por los ministerios de la iglesia, por nuestra iglesia. Oremos por los ministerios, oremos por la escuela dominical, porque los niños crean en Jesús como su Salvador personal. ¿Sí? Hay grandes hombres de Dios que han dicho, yo me convertí a los 10 años. Y dicen, yo me acuerdo que yo sentí a Dios en mi vida cuando allá en la escuela dominical la maestra fulana de tal me dijo y me ayudó. Oremos por el seminario para que Dios forme líderes comprometidos con el Señor, ¿verdad? No todos van a ser pastores ni nada de eso, pero Dios puede llamar a algunos grandes líderes en la iglesia. Para eso es el seminario. Oremos por el seminario. Ore por el liderazgo de la iglesia, por los que trabajan en la enseñanza. Aquí.
trabajan en la enseñanza, ¿no? Obvio, por las maestras de escuela dominical, porque son importantísimas en la iglesia, estas apreciadas hermanas que nos ayudan. Ore por el ministerio de la música, para que los hermanos que nos guían en la adoración nos ayuden a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ore por las comisiones de los diferentes ministerios de la iglesia. Ore por la comisión de finanzas, es la que recibe el dinero y lo consigna, es la que planea, es la que le informa a la iglesia cómo estamos con las ofrendas que usted da para Dios, porque ellos están a cargo de la administración, porque la iglesia los nombró y Dios también. Oren por la comisión de mantenimiento del templo, es decir, porque todos los que trabajamos aquí en la iglesia seamos llenos del Espíritu Santo y sirvamos a Dios de corazón, como decía Pablo. Entonces, ¿cómo son nuestras oraciones por los hermanos? ¿Esporádicas? No sé, yo casi no me acuerdo de ellos. No nos acordamos de hacerlo. Debiéramos orar y pedir perdón al Señor por ser tan descuidados y porque no tenemos interés verdadero a veces en la iglesia. Y una tercera cosa, hermano, que yo veo aquí en esta carta, tercera y última, recordemos, debemos vivir, como lo dijimos hace un momento al comienzo, sirviendo con limpia conciencia. Debemos vivir orando por la iglesia, por los líderes, por los hermanos de la iglesia. Y debemos vivir completando la educación hogareña. Versículo 5, allá de 2 de Timoteo. Después de hablar estas cosas, el apóstol San Pablo dice algo aquí. Dice que él ha orado por Timoteo, que desea verlo, que se preocupa por él hasta las lágrimas. Y luego en el 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nosotros debemos preocuparnos por la enseñanza de nuestros hijos. Eso es lo que hacemos aquí en la iglesia. Oremos por las hermanas que nos ayudan en la enseñanza de la palabra cada domingo. Ahora, inicialmente, la educación de nuestros hijos y nietos debe ser primero en el hogar. La iglesia hace lo que puede en una hora cada domingo, pero el resto de la semana nuestros hijos y nietos están en el colegio y en el hogar. ¿Qué pueden recibir en el colegio? Yo creo que en cuanto a la vida espiritual, muy poco. Muy poco. Los propios profesores son inconversos. Aquí la educación pública en el país es una desgracia. Es una educación totalmente inmoral y además de eso política, para peor. Los compañeritos muchas veces vienen de hogares fracturados, donde hay grandes problemas emocionales. Y tienen que ser los compañeros de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Y todo eso por qué? Si en el hogar los padres no son creyentes, pues los hijos no van a recibir ningún conocimiento de Dios. Si los padres no son creyentes. Entonces, los padres incrédulos piensan que eso de la religión es un trabajo del colegio. Están equivocados, porque la educación moral y la educación espiritual comienza en el hogar y comienza con padres cristianos.
Yo no tuve un hogar cristiano. Yo me acuerdo cómo era eso. Allá en la casa ni sabíamos que existía una cosa que se llama Biblia. Entonces uno crece aprendiendo todo y uno cree que tal vez todo está bien, ¿verdad? En el caso de Timoteo, el apóstol hace un reconocimiento a la labor del hogar donde se había criado este discípulo. Y primeramente da un reconocimiento a los abuelos, porque dice él aquí que ellos criaron a la madre de Timoteo en la fe de Jesucristo, especialmente su abuela, que se llamaba Loida, o Loida, dice aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de testimonio dio a su nieto, a Timoteo, la madre Loida? Ella dice aquí que ella tuvo una fe no fingida. ¿Cómo es una fe no fingida? Es una fe sincera, sin hipocresía. La abuela tenía una confianza plena en el Señor, sabía que Él cumple sus promesas. Era una mujer piadosa y el niño estaba viendo a su abuelita y estaba observando y escuchándola. El ejemplo de su abuela era un ejemplo consistente, porque no era una hipócrita. La abuela de Timoteo, a quien Pablo le manda la carta. Y hay una anécdota muy interesante. El famoso predicador inglés Charles Spurgeon, que todos lo conocen, conocido como el príncipe de los predicadores, en Inglaterra, hace ya un tiempo pasado. Él dio un testimonio. Él dijo que él creció en una finca en Inglaterra, creció en el campo y se reunía con sus abuelos, porque sus abuelos traían como decimos en Colombia, el chinito, lo traían a orar. Así que desde muy niño él tuvo un anhelo intenso por nuestro Señor, el niño Carlos. Y él dice que él se acordaba de esa estancia con los abuelos y que habían 3 lugares especiales que se grabaron en su memoria desde niño. ¿Cuáles? Una quebradita que pasaba por ahí cuando estaban orando, se oía el murmullo de la quebrada. El jardín de oración del abuelo, porque el abuelo se lo llevaba para un jardín ahí cerca de la casa y allí oraba con él. Y sobre todo también la chimenea, porque allá se reunían todos en las noches frías a leer la palabra y orar. Y llegó a ser el famoso Charles Spurgeon, ese nieto, ¿verdad? Qué bueno hubiera sido si nosotros hubiéramos crecido en un hogar verdaderamente cristiano. Qué bueno hubiera sido. Y luego entonces Pablo habla ya no de los abuelos, sino también de los padres. Y se menciona a la madre, que se llamaba Eunice, y también era una mujer con una fe genuina. Por lo tanto, esas mujeres, madre y abuela, ejercieron una gran influencia en la vida de Timoteo. Después él se convirtió y llegó a ser este hombre a quien Pablo le escribe esta carta, inspirado por el Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que la educación en el hogar es de suma importancia. Muchas veces los hijos son el reflejo de lo que son sus padres, ¿verdad? Yo heredé muchas cosas de mi papá, y cuando yo era niño hacía mucho de lo que él hacía. Yo lo miraba y actuaba imitándolo. Muchos han crecido en hogares donde los padres mienten, los padres son ladrones, son borrachos, y los niños imitan la conducta. El padre que no da un buen ejemplo hace mucho daño a sus hijos. Y muy grave es si se trata de padres cristianos que van a la iglesia. Eso sí es porque entonces su fe no es genuina.
Y hay padres entonces que ya dicen que son cristianos, que no les importa fallar a la iglesia. Y cuando fallan a la iglesia, pues fallan los hijos también si están pequeños, ¿no? Y no enseñan a sus hijos a respetar y honrar el día del Señor. No enseñan a los hijos a amar la iglesia. No oran ni leen la Biblia con sus hijos. O peor, no aman verdaderamente la iglesia y a veces hasta hablan mal de la iglesia. Y entonces los niños están oyendo y escuchando y mirando. Y se están formando. Y cuando van creciendo, entonces ya no saben, no quieren saber nada de la iglesia. ¿Y por culpa de quién? Los padres discuten entre ellos, nunca se sientan juntos, nunca oran. Y como digo, aquí en la iglesia, en los cultos, faltan muchas familias a veces, faltan niños. Y todo eso es muy triste. Si todo eso es así, ¿cómo esperamos que en el futuro nuestros hijos sean modelos? ¿Cómo esperamos eso? ¿Cuánto tenemos que pedir a Dios perdón porque no hemos estado a la altura de ese llamamiento que Dios nos ha dado para ser padres? Tenemos que dar cuentas a Dios de cómo fuimos como padres. Y por eso es que, hermano, alguien se quejaba de que la situación de la familia hoy está crítica, ¿no? De que en muchos hogares de los cristianos inclusive falta mucha vida espiritual. Y en el mundo, en nuestra sociedad, el problema es que desafortunadamente esta generación que estamos viviendo no aprendió porque nunca fue educada. ¿Verdad? Yo creo que mucho del crimen tiene que ver también con eso, ¿no? Porque allá en el mismo hogar le enseñaron a mentir, le enseñaron a robar, le enseñaron a no respetar al otro, le enseñaron a ser vago, a ser perezoso y muchos pecados. No fueron educados. Pero es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. El hogar debe ser un refugio ante las tentaciones del mundo y del pecado. Debe ser un lugar donde reine el amor de Dios, un lugar de paz y de gozo. Eso debe ser el hogar. Pero tristemente no son así la mayoría de los hogares, aún cristianos, que es lo más grave de todo. Entonces nuestro hogar realmente debe ser, como dijo alguien, un templo, y cada padre de familia debe ser un pastor para su iglesia, para su casa. Debe haber oración en la familia, enseñanza. Entonces, todo eso es importantísimo porque todo eso va a influir y Dios nos va a llamar a cuentas de eso. ¿Cuál es el resultado cuando nosotros damos tenemos una conducta ejemplar? ¿Cuál es el resultado? El resultado es un hombre como como Timoteo, ¿no? Con una fe sincera, sin hipocresía. Y por eso Pablo le dice, mire, yo lo quiero mucho. Le doy gracias a Dios porque usted desde niño conoció las Escrituras y se arrepintió. Hoy es un líder de la iglesia. Yo creo que eso lo debe usted a su mamá y a su abuelita, que tenían una fe genuina y dio fruto. Entonces, hermanos, terminando, ¿cómo debemos vivir y servir a Dios cada día? ¿Cómo debemos vivir y servir a Dios cada día? Pablo dice, con limpia conciencia. Ya uno no puede andar haciéndose el ciego con sus propios pecados. La verdad yo no sé cómo hace un cristiano que tiene un pecado y no lo confiesa. Pues eso se va convirtiendo en algo que lo destruye por dentro, no podrá tener paz. Y no confesar el pecado es tener una fe fingida. ¿Qué otra cosa? Tenemos que orar los unos por los otros.
La oración fue una parte importantísima en la vida de Jesús, en la vida de los apóstoles y en la vida de los primeros cristianos. Si usted lee la Biblia y lee Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que la iglesia oraba y oraba permanentemente. Y debemos vivir enseñando a nuestros hijos y nietos a amar a Dios y guardar sus mandamientos. Cuando yo estaba en tercero de primaria, era orden del gobierno todavía enseñar la religión. Bueno, era la católica, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero yo me acuerdo que en tercero de primaria me enseñaron los 10 mandamientos y me enseñaron a memorizarlos. Yo aprendí allá, ¿no? No robarás, no matarás, no codiciarás, amarás al Señor tu Dios. Y todo eso me lo enseñaron a mí y yo tenía 11, 12 años, 13 años tal vez, ¿verdad? Pero algo le enseñaron. Es que hoy en día sí no existe. Tenemos que enseñar a nuestros nietos a guardar los mandamientos de Dios, porque esta es una generación adúltera y perversa, creada sin temor de Dios. Esta generación es peor, hermano, que en la que yo me crié cuando tenía 8 y 10 años. Esta es terrible. Era pagana, idólatra y tenía una religión equivocada, pero por lo menos algo se enseñaba. Pero es que ahora sí es nada, hermano. Entonces, hermano, termino con esto. ¿Estamos practicando esas 3 cosas? Servimos a Dios con limpia conciencia. La iglesia nos interesa, oramos por ellos y por los líderes. Oramos mucho por ellos. Y nosotros aquí procuramos completar la educación cristiana. Los padres se educan allá en el hogar. Aquí vienen a adorar a Dios y enseñamos en la escuela dominical. ¿Verdad? Eso tenemos que hacerlo. Si no lo estamos haciendo, quiere decir que no estamos viviendo el Evangelio. Y no lo estamos predicando con nuestra vida, con nuestra propia vida. De manera que, hermanos, cada uno tenemos que examinar y tomar esas decisiones, ¿no? Como dice aquí el apóstol Pablo. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayude. Bendito Padre Celestial, estamos aquí nuevamente elevando nuestra alma a ti. Hemos leído tu palabra, Señor, que bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió Pablo a Timoteo. Allí dice él que debemos seguir su ejemplo, que él te sirvió a ti con limpia conciencia, que él oró por la iglesia y por sus hermanos. Y también vemos que Timoteo tuvo padres y abuelos piadosos. Y esa enseñanza dio ejemplo, dio fruto con el tiempo. Padre Celestial, queremos esta mañana pedirte perdón por nuestros pecados. Quizá no te hemos servido con limpia conciencia, porque hemos tratado de servir, pero faltan cosas por arreglar. No hemos confesado nuestros pecados totalmente. Hay cosas por ahí guardadas que no hemos confesado. Padre, perdone nuestras equivocaciones que hemos cometido con nuestros hijos y ayuda a nuestros hijos para que no cometan las mismas equivocaciones con nuestros nietos. Danos, Señor, la sabiduría y el amor de Cristo para vivir y actuar de la mejor manera.
Amado Señor, aquí estamos listos para servirte. Es nuestro único objetivo. No nos importa tanto lo demás. Tú te encargarás de ello, pero nuestra misión principal es servirte con limpia conciencia, orar por la iglesia, trabajar por las nuevas generaciones que van a ser el futuro de este país, de esta ciudad. Bendice nuestra iglesia, Padre, para que cumpla con ello y sigamos adelante. Gracias, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén.